Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en el que nos veas o en el que nos escuches. Una vez más, les damos a todos ustedes la bienvenida a un nuevo programa de Cristianismo Bíblico Radical. De esta manera nos puedes encontrar en Facebook o en YouTube. Igualmente, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para que puedas estar muy atento a todos los mensajes, programas y actualizaciones que vamos publicando periódicamente a través de nuestras plataformas. Yo soy Jorge García, evangelista, por la gracia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. En esta ocasión, el mensaje lleva por título La supremacía del Espíritu Santo. ¿Listo? La supremacía del Espíritu Santo. Nosotros sabemos como cristianos que nuestro Dios es uno y trino, y que dentro de esa unidad plural y que dentro de esa esencia de Dios hay tres personas: el Padre, el Verbo o la palabra que es el Hijo, quien también es Dios, y el Espíritu Santo de Dios, quien también es Dios. Por lo tanto, los tres reciben el mismo honor, la misma gloria y la misma alabanza. En esta ocasión vamos a establecer la suprema gloria que también merece el Espíritu Santo, y quien por medio de él podemos alabar al Padre y al Hijo, y que por medio de él podemos conectarnos con el Padre y con el Hijo. Vamos a ir pasando a través de las escrituras y mirar esto que estamos hablando. Inicialmente, vámonos a ir a Ezequiel, capítulo 36, versículo 27. Ezequiel, capítulo 36, versículo 27. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. El Espíritu Santo actuaba incluso desde el Antiguo Testamento, pero ya en el Nuevo Testamento se habla mucho más de él. Vamos a ver algunos versículos importantes de la supremacía del Espíritu Santo. Miren lo que dice Mateo capítulo 12, versículos del 31 al 32. Mateo capítulo 12, versículos del 31 al 32. Por eso les digo que a todos se les podrá perdonar todo pecado y toda blasfemia. En otras palabras o en otras versiones, el Señor está diciendo que todo pecado y blasfemia será perdonada al hombre. Pero, mucha atención, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada a ninguno, ni en esta vida, ni en la otra. Todo aquel que hable contra el Hijo se le perdonará. Pero quien hable contra el Espíritu Santo no recibirá. Mucha atención. Es tan grave atentar contra la persona del Espíritu Santo, por lo que está diciendo el Señor Jesucristo. ¿Sí se está dando cuenta? ¿Y por qué tiene poder? Por esto. Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tenemos poder
por el Espíritu Santo. Sin Él no tenemos nada. Absolutamente nada. Romanos 15:19. Romanos 15:19. Con potencia de señales y prodigios en el poder ¿de quién? Del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y en los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Solo por el Espíritu Santo es que podemos hablar de Dios. Solo por el Espíritu Santo es que podemos hablar de Cristo. Ya sea que tú estés en una parte u otra, o hablando de Jesús o hablando de Dios, entonces es por el que lo haces. Miren lo que dice 1 Corintios 12, versículo 3. Es por el Espíritu Santo que nosotros testificamos. Es por el que hablamos del Señor Jesucristo. Es por el que hablamos del sagrado mandamiento que Él nos dio de predicar el Evangelio a toda criatura. 1 Corintios 12, mire lo que dice. Del 2 al 3. Sabiendo que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Versículo 3, mucha atención. Por tanto os digo que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. ¿Sí se está dando cuenta? Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. ¿Sí se da cuenta? Es muy claro. Una persona que no tenga el Espíritu de Dios no puede llamar a Jesús Señor. Puede decirlo de labios para afuera, pero no lo cree de corazón, pero no lo siente. Amén. Sigamos. Mire lo que dice el profeta Miqueas en el capítulo 3, versículo 8. Miqueas, capítulo 3, versículo 8. Mas yo estoy lleno del ¿qué? Del poder. Por eso es que este mensaje se llama la supremacía del Espíritu Santo. Mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. ¿Sí se da cuenta? Después de que el Señor se bautizó, mire lo que sucedió. Lucas 4, versículo 14. Lucas 4, versículo 14. Y Jesús volvió en el ¿qué? En el poder del Espíritu. ¿Sí se está dando cuenta? A Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Y solo con el Espíritu de Dios es que Jesús hizo milagros, sanidades, ¿no? Porque estaba con Él y en Él. Amén. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 4. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 4. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con ¿qué? Sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Sí se da cuenta? Si nosotros como nos hacemos llamar cristianos y no hay demostración del Espíritu, entonces no somos cristianos. Así de simple. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 5. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en ¿qué? Sino también en poder, en el Espíritu Santo, mucho ojo, y
en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y seguimos. Para finalizar, para concluir, vamos a leer unos últimos 2 capítulos y versículos. Romanos 8, versículo 11. Romanos capítulo 8, versículo 11. Y sin mucha atención con lo poderoso de este versículo. Mucha atención. Muy atentos. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Escucha con atención lo que te voy a decir. Tú que me escuchas. Si tú moriste en Cristo Jesús, si te arrepentiste de todos tus pecados, así como yo me tengo que arrepentir de todos mis pecados, y moriste perdonado y en Cristo Jesús, el mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, te resucitará a ti en aquel día. O te transformará en el caso de que aún estés vivo cuando el Señor se manifieste poderosamente en las nubes de los cielos. Pero si no tuviste el Espíritu Santo en vida y si no te arrepentiste de tus pecados, aquí, así como yo me tengo que arrepentir de los míos, y moriste en tus iniquidades y sin recibir el perdón de Jesucristo y sin recibir el amor de Jesucristo y moriste de esa manera, entonces serás resucitado, pero no para salvación, sino para condenación. ¿Listo? Y finalmente, Lucas 24:49. Lucas 24:49 dice: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Amén. La supremacía del Espíritu Santo. El mismo Espíritu que creó los cielos y la tierra. El mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos. El mismo poder, el mismo Espíritu con el que el alto Señor del universo sostiene todas las cosas. Será el mismo Espíritu y el mismo poder con el que el Señor Todopoderoso te resucitará a ti y a mí en aquel día. Si es que morimos en Cristo, si es que recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y si es que aceptamos su sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario. Si es que fuimos lavados con su sangre para la regeneración por el Espíritu de Dios. Amén. Oremos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, porque en esta hora hemos entendido y comprendido que tú nos has limpiado por medio de tu sangre y que por medio del sacrificio de Jesucristo nos has comprado. Por eso gracias te damos y todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.